Pero mis hermanos, es un enorme gozo poder estar aquí hoy y sobre todo por el tema que vamos a tratar. Estar en una feria del libro es como sumergirse en un océano de sabiduría. Ustedes han estado mirando cientos de títulos, decenas de títulos, hombres y mujeres que a lo largo de la historia, como decía Miguel hace un momento, nos han dejado un legado a través de las páginas escritas. La pregunta que yo quiero responder en parte en esta tarde es la siguiente: ¿qué vamos a hacer con ese legado? Yo tenía una tía que tenía una librería hace años atrás y ella nos contaba que había un funcionario del gobierno, no sé el nombre, así que si lo quería saber, no sé, pero él iba a su librería y le decía: por favor, fulana, dame 1 metro de libro, de lo que sea. Porque este hombre compraba libros para presumir. O sea, él en su casa hacía un librero similar al que está allí, ¿verdad? Plasmado en ese papel. Y entonces lo llenaba de libros que nunca leía. Simplemente es para presumir. No sé cuántos de ustedes vieron a Violinista en el Tejado. Esa famosa canción de Topol que If I Were a Rich Man, si yo fuera rico, él decía: yo haría una casa con 2 escaleras, una para que subiera, otra para que bajara y otro just for show, solo para presumir. Bueno, mis hermanos, nosotros no estamos aquí simplemente para ver libros. No estamos aquí para sentirnos inteligentes porque estamos rodeados de libros. Estamos aquí para ver ese legado que el Señor nos ha dejado a través de 2000 años de historia. La pregunta otra vez es: mi hermano, mi hermana, ¿qué estás haciendo tú de manera particular con ese legado? Porque lo cierto es que a nosotros nos ha tocado vivir en una era donde la superficialidad nos rodea. Estamos viviendo en una era donde muchas cosas atrapan nuestra atención, llaman nuestra atención y no nos permiten el tiempo que necesitamos para sentarnos tranquilos con una buena taza de café y un buen libro. Esta es la era de la inmediatez. O sea, nosotros queremos recompensa rápida. No es lo mismo la recompensa de sentarte a leer un buen libro durante un buen número de días que sentarte por media hora, 45 minutos haciéndole así a las pantallas del celular. Ese movimiento te da una recompensa inmediata que no sirve para nada. Perdiste el tiempo dándole al dedito. Eso es inmediatez y esa es la época en que nos ha tocado vivir. Entonces yo quiero convencerte hoy, ha sido mi oración antes de venir aquí, yo quiero convencerte hoy de que tú y yo necesitamos ese legado. El Espíritu Santo ha estado obrando en la iglesia por 2000 años y cuando nosotros dejamos a un lado ese legado, estamos despreciando la obra del Espíritu Santo a través de la página escrita. Y obviamente de más está decir que ningún libro puede sustituir este libro. O sea, aquí no estamos hablando, lo voy a decir desde el principio porque ya no voy a volver sobre el tema. Aquí no estamos hablando de leer otros libros y dejar a un lado la Biblia. No, de ninguna manera. El libro que tú necesitas leer todos los días es este libro. De hecho, yo le digo a mi esposa que cuando estoy leyendo la Biblia, yo apago todos mis filtros y enciendo mi discernimiento. Porque yo no necesito filtrar nada de lo que dice aquí porque todo es verdad. Cuando nos estamos exponiendo a un libro escrito por un ser humano, la situación es completamente diferente. Porque los seres humanos sí fallan y sí se equivocan. Y yo tengo que más bien filtrar lo que leo a través del lente de este libro. Pero ok, habiendo dicho esto, ahora vamos a hablar de la página escrita por seres humanos que no fueron inspirados por Dios. Ahora yo tengo 2 cosas, o básicamente 3, pero 2 cosas primariamente que quiero compartir con ustedes en esta tarde. La primera es que la fe cristiana, si lo pueden poner aquí, la fe cristiana es un legado
que nosotros hemos recibido de parte de esos gigantes de los que hablaba Miguel hace un momento y que nosotros tenemos que transmitir a la próxima generación. Es una cadena. Nosotros hemos recibido un legado, ahora nosotros tenemos que transmitir ese legado a la próxima generación. Yo repito, hermanos, la iglesia de Cristo no nació ayer. La iglesia de Cristo tiene 2000 años de historia y a lo largo de los siglos Dios ha preservado su verdad a través de la fidelidad de su pueblo. En Judas, el versículo 3, el único capítulo que tiene la carta de Judas, dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, la fe. Y cuando el Nuevo Testamento usa la expresión la fe con artículo definido, no se está refiriendo a nuestra confianza en el Señor, se está refiriendo a las doctrinas que componen nuestra fe, al contenido de nuestra fe. Y Judas dice, creyente en Cristo que estás aquí, tú y yo, no solamente nosotros los pastores, tú y yo tenemos que luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Perdón. Si me pueden traer una botella de agua al tiempo, se lo voy a agradecer. Eso significa que nosotros no tenemos la libertad de modificar las doctrinas que Dios nos ha legado. No podemos reinterpretarlas, no podemos reinventarlas. Nuestra responsabilidad, gracias, es recibir esas doctrinas con fidelidad, vivirla con pasión y transmitirla con precisión. ¿Escuchaste eso? 3 cosas. Recibirla con fidelidad, vivirla ¿con qué? Con pasión y transmitirla ¿cómo? Con precisión. Con precisión. Fidelidad, pasión, precisión. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí hay una cadena de transmisión. Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo debía enseñar a otros. Y esos otros debían enseñar a otros. Y es a través de esa cadena de transmisión que nosotros hoy en el siglo XXI, año 2025, tenemos una doctrina en la que podemos creer con confianza. 2000 años de historia. Así es como Dios ha preservado la verdad a través de los siglos. Y ahora este legado ha llegado hasta nosotros con la responsabilidad de continuarlo. La pregunta es, ¿cómo ha llegado ese legado? Y aquí viene el segundo punto. Ese legado ha llegado mayormente a través de la página escrita. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han escuchado un cassette o un CD o en Spotify la voz de Spurgeon? Sí, la de Spurgeon. No, no. Mis hermanos, eso de escuchar sermones por YouTube, por Spotify, por Sermón Audio, eso es un lujo moderno. Pero a través de los siglos, cuando no había nada de tecnología, Dios preservó su legado, ese legado a través de la página escrita. ¿Tú te imaginas si tú tuvieras la oportunidad de sentarte con un café a conversar con Agustín de Hipona, o a conversar con Martín Lutero, o a conversar con Juan Calvino, o vamos a ponerlo un poco más cerca, ¿qué tal si te dieran hora y media con John Piper para que tú le hagas la pregunta que tú quieras? Qué bueno sería, ¿verdad? 1 hora y media con John Piper hablando con él, o con Paul Tripp. Sería grandioso. Bueno, mis hermanos, ese privilegio no deja de estar al alcance de nuestras manos a través de los libros. A través de los libros que esos hombres han escrito. Nosotros podemos caminar con ellos a través de los libros. Podemos aprender de ellos a través de los libros. Podemos ser equipados con sus argumentos a través de los libros. Los libros son una maravilla.
Pero la lectura no solamente nos instruye, nos equipa, también nos protege. La lectura de buenos libros nos protege. Porque, mis hermanos, la ignorancia es peligrosa. Pablo dice en Efesios capítulo 4 que si tú y yo no conocemos la verdad, seremos fácilmente arrastrados por todo viento de doctrina. Y la verdad es que hoy día, a través de la página escrita, a través de la internet, la herejía corre libremente. Libremente. La ignorancia es peligrosa. Bueno, los buenos libros nos ayudan a construir una fe firme, una fe enraizada en la palabra de Dios, en el testimonio de aquellos que han combatido ardientemente por esa verdad que ha sido dada a los santos por medio de las Escrituras. Además de que la lectura expande nuestra visión de la fe cristiana. Es como si nosotros pudiéramos no solamente pensar con la cabeza de otro, sino también sentir con el corazón de otro. ¿A ti no te ha pasado que tú lees un libro y tú dices, wow, esta persona expresó algo que yo tenía en mi corazón de una manera 1000 veces más clara de lo que yo hubiera podido expresarlo? Y ahora que leí ese libro, me entiendo mejor a mí mismo. Es increíble lo que ocurre cuando tú estás allí tú a tú con un autor leyendo lo que él escribió. Eso nos permite ver cómo Dios ha obrado en diferentes épocas, en diferentes contextos, en diferentes corazones, en diferentes vidas, cómo su verdad sigue siendo relevante para nosotros en el día de hoy. La lectura nos ayuda a desarrollar una mente renovada, nos ayuda a ser capaces de discernir la verdad del error, sostenernos en la verdad con convicción. Sin embargo, no cualquier libro tiene ese efecto. Así que no basta con leer, debemos leer con discernimiento, buscando aquellos buenos libros que nos edifiquen, que nos ayuden a conocer mejor la palabra de Dios, que nos ayuden a conocer mejor a Dios mismo, que nos equipen para la vida cristiana, que nos fortalezcan en nuestro amor por la verdad. Y yo quisiera muy brevemente leerles algunos autores. Y créanme, me dijeron que yo tenía 45 o 50 minutos, así que yo tuve que elegir algunos. Pero yo hubiera podido pasar unas 3 o 4 horas recomendando los libros. No. Solamente para decirle. ¿Alguien sabe qué dice el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 13, versículo 7? Acordaos de los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿De qué pastores está hablando el autor de la carta a los Hebreos? Pastores que ya estaban muertos, pero cuyo legado todavía continúa. Él no está hablando de autores bíblicos, él está hablando de pastores, seres humanos, como los pastores que estamos aquí. Hay creyentes que dicen, yo no sigo hombres. Mira, déjame decirte algo, yo tampoco sigo a hombres, yo sigo a Cristo, pero es Cristo el que ha dado pastores a su iglesia. Y lo que estamos diciendo, y los ha dado para que equipen a la iglesia, obviamente, lo que estamos diciendo es que es bueno que tú tengas pastores de tu iglesia local, pero nosotros somos miembros de 2 iglesias. Somos miembros de la iglesia local, yo espero, y si tú eres miembro de tu iglesia local, tienes tus pastores, pero también somos miembros de la iglesia universal. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, Pablo es vuestro, Pedro es vuestro, Apolos es vuestro, y yo puedo decir Agustín es vuestro, Calvino es vuestro, Piper es vuestro. Son pastores que Dios ha dado a su iglesia y que no solamente han ministrado en una localidad, son pastores de la iglesia universal. Entonces yo quiero animarlos a que no le tengan miedo a los autores del pasado. Así que les voy a citar algunos del pasado, otros del presente. Agustín de Hipona. Mi hermano, mi hermana, yo te animaría
a leer las confesiones de San Agustín. Y yo te aseguro que tú vas a ser transformado. Tómate tu tiempo, no tienes que leerlo en 5 días. Te va a tomar un tiempo leerlo. Pero las confesiones, que es un clásico imprescindible de la fe cristiana, es un libro en el que Agustín abre su alma y nos muestra cómo la gracia de Dios puede vencer el corazón del hombre más depravado. Yo no voy a hablar aquí de Agustín de Hipona y de su vida, pero para que tengan una idea, ya Agustín de Hipona a los 17 años tenía una concubina con la que tuvo un hijo, al que le puso a Deodato, para colmo. El hijo que tuvo con la concubina le puso dado por Dios, a Deodato. Sin embargo, Agustín fue convencido por la gracia de Dios cuando tenía como 28 años de edad y fue un gigante de la fe. Y abre su alma en las confesiones. Vamos a ponerlo de esta manera: las confesiones es una oración hecha libro. En todo el libro vamos a ver a Agustín orando con el Señor. Ese es un buen libro. No para empezar si no tienes hábitos de lectura, lo voy a decir en un momento. Solamente estoy dando recomendaciones. Martín Lutero escribió un libro titulado La esclavitud de la voluntad, y es una obra en la que Martín Lutero está discutiendo con Erasmo de Rotterdam en medio de la Reforma, en medio del calor de la Reforma. Martín Lutero escribió ese libro en el año 1525. Erasmo escribió un libro en el 1524 y un año después Lutero se casó con Catalina Bombora y también escribió este libro, que es otro clásico. Tú vas a ver ahí por qué ningún ser humano se puede salvar por sí mismo. Y eso te va a llevar a darle gracias a Dios por tu salvación. Juan Calvino. ¿Quién me dice cuál es el libro más emblemático de Juan Calvino? ¿Quién dijo? No sean tímidos. La institución de la religión cristiana. Es un librito de unas 1200 páginas. No le cojas miedo. ¿Qué hace Calvino en ese libro? Bueno, es un libro de teología, pero que fue escrito para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios. El libro no es árido, es escrito con un corazón pastoral. Está dividido en 4 libros. El primero es Dios como creador, el segundo es Dios como redentor, el tercero es cómo ese Dios redentor me alcanza por su gracia, y el cuarto son los medios que Dios me da a través de la comunidad en la que Dios me inserta cuando me salva. Y es un libro que te puede ayudar mucho a crecer. Otra vez, si tú no tienes hábito de lectura, no comience por las instituciones. Estoy simplemente diciendo cuáles son algunos de los buenos libros que podemos recomendar. Bueno, la institución de la religión cristiana es una obra maestra, probablemente la mejor contribución de la Reforma protestante. Los puritanos ingleses, y aclaro ingleses porque desde que la gente oye puritano se imagina a un grupo de gente quemando brujas en Salem, sobre todo si leyeron La letra escarlata de Nathanael Hawthorne. Pero yo no estoy hablando de esos herederos de los puritanos que vivieron en la colonia americana. Estoy hablando de los puritanos ingleses del siglo XVI, XVII. Mis hermanos, estos hombres nos dejaron un legado pastoral enorme. Y yo te quiero recomendar 3 libros de los puritanos. 3 libros. Primero, La comunión con el Dios Trino de John Owen. Es un libro breve, relativamente breve. Creo que no debe llegar a 200 páginas. Breve, ese es breve, ¿verdad que sí? Okay. 200 páginas, más o menos. Es una joya de libro. Otro libro que te voy a recomendar es ¿quién ha leído El progreso del peregrino de Juan Bunyan? Un buen grupo. Bueno, ese libro ya es al final del puritanismo, pero mira, si tú no has leído El progreso del peregrino de Bunyan, no te voy a decir que estás en pecado. Pero casi es un pecado venial. No, sabemos que los pecados veniales no existen. Pero de verdad, léete El progreso del peregrino. No te mueras sin leerlo. Qué vergüenza llegar al cielo y encontrarte con Bunyan
¿Y tú no leíste? No. Otro libro que te recomiendo de los puritanos es Consolación Divina de Thomas Watson. Wow, ese libro calienta el corazón. Es una exposición de Romanos 8:28. A los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ese libro es precioso. Thomas Watson tiene una capacidad de escribir con tantas figuras literarias, metáforas. Jonathan Edwards, otra vez. El libro que te recomiendo de Edwards es Los afectos religiosos. ¿Tú quieres algún día sentarte a examinar si tu fe es una fe verdadera? Ningún libro va a ser mejor que el de Edwards para examinarte a ti mismo. Y en 2 Corintios dice Pablo, examínate a ti mismo si estás en la fe. Bueno, los afectos religiosos son un buen recurso para hacer eso. Charles Spurgeon, nuestro amigo Spurgeon. A Spurgeon lo citan mucho, pero lo leen poco en esta generación. Y un libro que puedo recomendar de él, aunque es para pastores, es Discurso a mis estudiantes. Pero yo creo que cualquiera se puede beneficiar de Spurgeon. Spurgeon tiene una mezcla rara, porque yo creo que de Spurgeon se puede decir lo que él decía de Bunyan. Spurgeon leyó El progreso del peregrino 105 veces en lo largo de su vida. Y él decía de Juan Bunyan que si tú lo pinchabas por cualquier lado salía biblina. Bueno, nosotros podemos decir lo mismo de Spurgeon. La Biblia le brota y la pasión por Jesús, wow, por todas partes. Pero al mismo tiempo, y esa es la parte sorprendente, tiene un sentido del humor que te encanta. O sea, Spurgeon, tú comienzas a leer Spurgeon y te atrapa. Yo me acuerdo una de las cosas, perdón, ¿cuánto tiempo yo llevo? Porque entre Joan y Miguel me robaron tiempo con la ruleta rusa. Ok. Spurgeon decía que, hablando de los pastores, de cómo los pastores no podemos ser aburridos predicando. Él decía, como Martin Lloyd Jones diría muchos años después, un predicador no puede ser aburrido. Si es aburrido, no es predicador. Y decía Spurgeon que de dos hermanos de la iglesia que se encontraron en una esquina y decía, wow, yo estoy hasta aquí de mi pastor, porque es que siempre predica lo mismo siempre. Es como una campana que hace ding dong, ding dong, ding dong. Y el otro le dice, qué suerte tienes. El mío solo dice ding, ding, ding. No llega ni al don. Ese es Spurgeon. Por eso te digo, si lees Spurgeon te va a atrapar. No le tengas miedo porque es de 1800, perdón. No le tengas miedo porque es de 1800. Ok, vamos a acercarnos un poco más. J.I. Packer. J.I. Packer. Mis hermanos, el libro Hacia el conocimiento de Dios ya es un clásico, a pesar de que fue escrito en el siglo XX. Tú quieres conocer a Dios, tú quieres conocer más a Dios, tú quieres conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios, lea Packer. Indudablemente. Lea J.I. Packer, Hacia el conocimiento de Dios. R.C. Sproul murió hace poco tiempo, 2017 murió Sproul. La santidad de Dios. Yo todavía recuerdo, de hecho yo recuerdo siendo un nuevo creyente leyendo a Packer y leyendo a Sproul. Bueno, a Sproul primero lo vi en YouTube dando la clase de la santidad de Dios y luego leí el libro. Qué impacto tan profundo esos hombres hicieron en mí y en mi esposa. De hecho, mi esposa, obviamente nosotros creemos en una sola conversión, un solo nuevo nacimiento. Pero Gloria dice, para mí, mi esposa Gloria dice, para mí leer a Packer fue como tener una segunda conversión. Leer hacia el conocimiento de Dios es como, wow, qué Dios tenemos. Bueno, deja que Packer te ayude. John Piper. Todos conocemos a Piper por sus prédicas, pero un libro que te voy a recomendar es el siguiente: Dios es el Evangelio. Dios es el Evangelio. ¿Y de qué te quiere convencer Piper en ese libro, que por cierto es bastante breve? Y la santidad de Dios de Sproul también es bastante breve. Pero el libro de Piper de El Dios es el Evangelio, él te quiere convencer de que la buena noticia del Evangelio no es que fuiste librado del infierno, no es que cuando te mueras vas al cielo.
La buena noticia del Evangelio es el mismo Dios. Porque si nosotros fuéramos al cielo y Dios no estuviera allí, Cristo no estuviera allí, el cielo no sería cielo. Así que lee ese libro. A mí me fue de muchísima bendición leerlo. Paul Tripp, ¿qué capacidad tiene Tripp para decirte lo que tú estás pensando y para guiarte a través de las tormentas de la vida, a través del Evangelio? Y yo te recomiendo un devocional, hasta ahora no he recomendado ningún devocional, que son las nuevas misericordias, ¿cómo se llama? Esa misma, ese mismo. Nueva misericordia cada mañana. Son 365 devocionales muy breves, lo lees cada día solo para calentar el corazón. Y luego entonces puedes leer otro libro. No es que sustituyas leer un libro entero por un devocional. El devocional es un devocional para calentar el alma. Y luego lees otro libro. Pero Nueva Misericordia cada mañana es buenísimo. Kevin DeYoung, y decidí citar libros que no son tan conocidos, lamentablemente en español, pero El hueco en tu santidad. Son libros que están en español, todos los que estoy recomendando. El hueco en tu santidad. Es un libro breve, pero que al igual que La santidad de Sproul, va a ser un muy buen complemento en cómo luchar con tu pecado y la importancia que tiene el hecho de vivir en santidad. Joel Beeke, ese es otro que no es tan conocido en nuestro medio. Yo amo a Joel Beeke. He tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y compartir con él varias veces en conferencias. Y yo siempre he dicho, lo puedo decir públicamente, que si a mí me preguntaran rápidamente cuáles son las 10 personas más piadosas que yo he conocido en los 47 años que yo tengo de ser creyente, Joel Beeke estaría en esa lista seguro. Léete el libro titulado Viviendo para la Gloria de Dios. Es una introducción a la teología reformada y a las doctrinas de la gracia, muy accesible y muy práctico. Por último, el mentor de tantos creyentes a lo largo de los siglos, de estos años, Jerry Bridges, no de los siglos, perdón, de estas décadas. Jerry Bridges murió, como quien dice, el otro día. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestra iglesia cuando él tenía 86 años. Ese hombre se subió en el púlpito así bien quedo, bien tranquilo, y cuando abrió la boca, wow, qué privilegio escuchar a Jerry Bridges predicar, pero ya murió. Bueno, léete Las Disciplinas de la Gracia. Es un buen libro para nutrir tu alma y ver los recursos que Dios te ha dado para crecer. Ahora, hemos hablado ya de cómo Dios ha dejado un legado, cómo ese legado ha quedado a través de la página escrita a través de los siglos. Veamos ahora, finalmente, algunos consejos prácticos para desarrollar un buen hábito de lectura. Algunos consejos prácticos para desarrollar el hábito de lectura. Déjenme decirles algo personal. A mí no me gustaba leer cuando era niño. Solo leía Paquitos. Y yo recuerdo las primeras veces que yo abrí un libro sin figuritas. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona lea un libro que no tiene figuritas? Pero mi papá, gracias al Señor doy por él, era un buen lector, muy buen lector. Y él nunca nos forzó a leer. Se lo digo aquí a los padres que están aquí, para que no se desanimen con sus hijos pequeños, cuando ven que no les gusta todavía leer. Mi padre no nos forzaba a leer, pero nos regalaba libros todo el tiempo. No nacimos en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano, así que voy a hablar de libros seculares. Pero yo recuerdo cuando yo cumplí 12 años, eso marcó mi vida. Y salió publicado la novela de García Márquez, 100 años de soledad. Y de repente, a mí que no me gustaba leer, yo tengo 2 hermanos mayores, escuchaba a mi papá en la mesa hablando con mis hermanos de Aureliano Buendía, de Remedios, de no sé qué, y yo estaba en la luna. Así que yo me di cuenta que o leía o me quedaba afuera.
Así que yo comencé a leer y la lectura me atrapó. Y yo no digo eso porque lo vea como si fuera algo que me diera, ¿cómo se dice? Bragging, como si fuera como si me estuviera enorgulleciendo. No, para nada. Porque fue por la influencia de mi papá. Lo estoy diciendo padres, porque ahora con estas tablets, cuando tus hijos te ven con esto en la mano, no saben si tú estás leyendo o estás jugando algo. O viendo un video de YouTube. Pero cuando te ven con un libro en la mano, no hay ninguna duda. Bueno, Dios usó a mi papá como buen lector para hacer de mí y de mis hermanos buenos lectores. Y eso ha tenido un impacto duradero en nuestra vida, porque después nos convertimos, obviamente, pero ya teníamos el hábito formado. El hábito de lectura se forma. Y no importa la edad que tú tengas, no tienes que comenzar temprano. Ahí donde estás, en tu etapa donde estás, puedes comenzar. La pregunta es ¿cómo? Bueno, te voy a dar varios consejos, porque, repito, estamos en una era de la inmediatez. Es más fácil coger el celular en el tiempo libre que leer un libro. Entonces, primero, establece un horario fijo para leer. Establece un horario fijo para leer. Así como tú reservas tiempo para otras actividades, no creas, porque es un engaño, no creas que tú vas a encontrar tiempo en el día para leer. No lo vas a encontrar. El tiempo para leer no se encuentra, se planifica. Se planifica. Hace más de 40 años yo tomé la costumbre, el hábito de desayunar leyendo. Yo no te digo que hagas eso, pero como yo desayuno muy temprano, antes de que se despierte todo el mundo, yo puedo darme ese lujo. ¿Y qué hago? Bueno, que yo voy desayunando leyendo. Y tú vas a decir, pero ven acá, o sea, ¿y cuánto tú puedes leer desayunando? Bueno, mira, déjame decirte algo. Solamente desayunando tú te lees como 5 o 6 páginas de un libro. Multiplique eso por 365 y te vas a dar cuenta que son muchas páginas. Lo excelente es enemigo de lo bueno. Tal vez tú dices, no es que yo quiero leerme 50 páginas todos los días. Pero si no tienes el hábito de leer, comienza con 5 páginas. Y no me digas que no tienes el tiempo. Yo creo lo que dice John Piper, que el Señor permitió que Apple inventara esto para demostrar que no es verdad que no tenemos tiempo para leer y orar y leer la Biblia. Sí, tenemos tiempo. ¿Verdad que sí? Tenemos tiempo. Ok. Segundo consejo, comienza con libros accesibles y de lectura fluida. Como yo decía hace un momento, no comience con las instituciones de Calvino, ni con las confesiones de San Agustín. Comienza con las disciplinas de la gracia de Jerry Bridges, comienza con El hueco en tu santidad de Kevin DeYoung, comienza con Manso y humilde de Dan Ortlund o con Profundo de Dan Ortlund, también el mismo autor. Comienza por ahí. Tercero, desconéctate de las distracciones. No pongas tu celular con las notificaciones encendidas al lado tuyo, porque vas a... No, miren, esto es antilectura. Apaga las notificaciones. Tengo buenos reflejos todavía. Apaga las notificaciones o deja el celular en otro lado. Mira, piénsalo de esta manera. Cuando tú estás leyendo un libro, tú estás conversando con el autor. ¿Tú te imaginas que yo esté conversando con alguien y tenga otra persona a mi lado que me diga, Sugel? Eso es lo que hace el celular. ¿Verdad que sí? Entonces, deja el celular en otro lado y ponte a conversar con el autor del libro. Pero evita las distracciones. De hecho, búscate un lugar donde tú tengas la menor distracción posible. Cuarto, lee activamente. ¿Y qué significa eso? Bueno, leer tomando notas, reflexión en lo que estás leyendo. A mí me resulta mucho, yo inventé un sistema de subrayado.
Cuando yo subrayo con una flechita así para abajo, eso quiere decir que yo puedo usar eso en un sermón. Cuando veo que es algo súper importante, le pongo ojo. O le puedo poner un AM, que significa aha moment. O sea, eso es cuando yo leo algo que yo no lo estaba esperando y digo, wow. O a veces pongo wow. O a veces pongo signo de admiración. Todo eso me ayuda para poder luego recordar. Óyeme, yo sé que yo leí algo referente a eso en el libro de tal 20 años después. Y voy y lo busco, ahí está, y lo puedo usar en un sermón del día de hoy. Así que lee activamente. Quinto, comparte lo que aprendes. En mi casa me hacen bullying, toda mi familia, porque dicen que yo leo para todo el mundo. A mí me es sumamente difícil leer y no decir lo que estoy leyendo. Y compartirlo con mi esposa, antes era con mis hijos, cuando estaban en casa. ¿A qué me ayuda eso? A fijar en mi memoria lo que estoy leyendo. No hay una mejor manera de fijar las cosas que diciéndosela a otro. Y sobre todo si es en tus propias palabras. Sexto, ora antes de leer. Recuerda que tú vas a conversar con alguien que te va a mentorear a través de la página escrita. Señor, ayúdame a tomar lo bueno, ayúdame a filtrar lo que no es bíblico, porque puede ser que los autores se equivocan. Y yo me acuerdo, hace muchos años conocí un pastor escocés que decía que había un hermano en su iglesia, él es un fanático de Spurgeon, él lee un sermón de Spurgeon todos los días. Porque los sermones de Spurgeon se fueron escribiendo en taquigrafía cuando Spurgeon tenía 19 años. O sea que hay 63 volúmenes de sermones de Spurgeon. Y este señor leía un sermón todos los días. Una hermana entra a su biblioteca, a su oficina, y cuando ve los libros de Spurgeon dice, pero usted lee Spurgeon. Dice, sí, me encanta Spurgeon. Decía, no, yo dejé de leer Spurgeon porque leí como 4 o 5 disparates en sus libros. Y dice, 4 o 5 disparates. Yo me he encontrado con un montón de disparates en los libros de Spurgeon. Pero qué bueno que es así, dice él, porque de no haber sido de esa manera, le hubiera puesto 2 velones. O sea, es que son humanos, se equivocan, pero órale al Señor, ora, Señor, ayúdame a leer con discernimiento. Sí te vas a encontrar con disparates en algunos de los libros que vas a leer. Y finalmente, y esto para mi esposa y para mí, esto es una regla de oro en casa. Procura salir siempre de tu casa con un libro. Eso es casi, en casa eso es casi, es como la regla de oro. O sea, procura salir de tu casa con un libro, porque tú no sabes cuándo te vas a encontrar con un tiempo muerto en la espera del doctor, del dentista, en el banco. Tú sabes lo que se tarda hacer una fila de un banco y tú ves la gente así. A mí eso me desespera. Yo digo, wow, qué buen momento para leer. O están con el celular en la mano. Sal con un libro. Que eso va a permitir que los minutos desperdiciados se conviertan en momentos de edificación. Conclusión, mis hermanos, hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria, habrá futuras generaciones, escucha bien, que dependerán de nuestra fidelidad hoy. ¿Oíste eso? Hasta que el Señor regrese en gloria, habrá futuras generaciones que dependerán de nuestra fidelidad hoy. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, si Dios te da vida. Qué gloria, qué ventaja tuvo Timoteo de tener una madre y una abuela como la madre y la abuela que tuvieron. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué legado? ¿Seremos hallados fieles en preservar y proclamar el evangelio para la siguiente generación? Mis hermanos, leer no es opcional para el creyente que desea crecer. Leer, te lo voy a subrayar en el aire, no es opcional para el creyente que desea crecer. Leer su Biblia y leer buenos libros es un acto de amor a Dios, es un acto de amor por la verdad, es un acto de amor por la iglesia, es un acto de amor por las futuras generaciones. Y mi deseo
por todos ustedes al hablar lo que he hablado es que el Señor nos ayuda a ser lectores diligentes para que podamos ser discípulos firmes y fieles en esta generación que nos ha tocado vivir. Que Dios nos conceda la gracia de seguir ese legado con integridad, de encontrar refugio en la lectura edificante y vivir de tal manera que nuestras vidas sean un testimonio que glorifique a Dios y que edifique a su iglesia. Ok, Joan, yo te había dicho, quería dejar 5 minutos para preguntas. Faltan 10 minutos para que se cumpla la hora, no, porque ustedes me entregaron después de las 5. Entonces, tenemos unos minutos adicionales. Preguntas. No es una pregunta, es... O yo la repito aquí, bueno. Gracias. No es una pregunta, es algo que también me ha funcionado con el último punto que usted dio, es utilizar o llevarme unos audífonos también. Siempre en el trabajo, cuando tengo un tiempo muerto, me coloco mis audífonos para silenciar un poco y siempre tengo un libro encima, como lo dice usted. Si tienes buena vista, puedes tener el Kindle en el celular. Y eso te ayuda. Yo compré un Kindle al año siguiente que salió el Kindle. El Kindle salió en el año 2008, yo compré uno en el 2009, pero luego vinieron las tablets y entonces ya yo comencé a leer en tablet. Pero me di cuenta ahora, en diciembre del año pasado, porque le regalé un Kindle a mi esposa, que definitivamente leer en Kindle, en el aparato, es una experiencia completamente diferente, porque es como leer la página de un libro, y entonces terminé comprándome un Kindle para mí otra vez. Y la verdad es que es 1000 veces mejor que leer en una tablet. ¿Qué ventaja tiene el Kindle? Que al igual que el celular, el Kindle es muy ligerito y lo puedes llevar a donde sea y tienes un montón de libros ahí. Otra pregunta, o comentario, pregunta, Jorge. ¿Usted recomienda, pastor, leer un libro a la vez o uno puede leer varios libros al mismo tiempo? Qué buena pregunta. Gracias por preguntar eso porque se me olvidó incluir eso en mi material. Hay un libro llamado, está en inglés, no está en español lamentablemente, se titula Lit. Y es obviamente es un juego de palabras entre como encender y la abreviación de literatura. Lit, L-I-T, de Tony Reinke, R-E-I-N-C-K-E, perdón. Y él dice que uno debería leer varios libros a la vez. Eso me dio tranquilidad porque yo toda la vida he leído varios libros a la vez, desde que era un adolescente. Mira por qué. Porque no todos los libros son para todas las horas del día. Por la mañana, leerte a Trip en Nueva Misericordia cada mañana está genial porque tú no te has levantado muy bien, estás todavía medio dormido. No es la hora para leer hacia el conocimiento de Dios de Packer. Pero tal vez al mediodía sí, o tal vez en la tardecita, estás más despierto. Entonces yo creo que sí que se puede leer varios libros. De hecho, yo nunca he dejado de leer varios libros a la vez toda mi vida. Lo que pasa es que nunca había encontrado quien me fortaleciera esa convicción hasta que leí Lit de Tony Reinke. Él dice, aparta 15 minutos en la mañana, 15 minutos al mediodía, 15 minutos al final de la tarde y 15 minutos en la noche. Es 1 hora al día para leer. ¿Tienes que seguir ese patrón? No, te estoy diciendo lo que él propone. Tal vez los 15 minutos de la mañana lee la Biblia y lo otro después, qué sé yo. Cada cual tiene que encontrar su ritmo. Sí. Puede ser que Dios guíe a la dirección, o sea, le enseñe el camino a una persona que debe de seguir por medio de lecturas de varios libros diferentes y que eso sea congruente con la palabra. O sea, que si Dios le puede dar el llamado a una persona de hacer una función. Bueno, eso puede pasar leyendo varios libros, como puede pasar leyendo un solo libro. Vamos a suponer que tú estás ahora mismo luchando con el tema de la voluntad de Dios. Óyeme, yo no sé qué carrera escoger, o yo no sé, me están pretendiendo 2 muchachos, ¿con cuál me caso? ¿Qué sé yo? O sea, preguntas que uno se hace. Bueno, tal vez leyendo el libro Just Do Something de Kevin DeYoung,
Haz algo, se titula en español. Te va a ayudar a poder aplicar los principios bíblicos para encontrar la voluntad de Dios, con un solo libro. Pero puede leer varios libros a la vez. Hay un libro de John MacArthur sobre cómo encontrar la voluntad de Dios. Y es un libro pequeñito. Tal vez si te lees varios libros que tienen que ver con el tema, te va a fortalecer. Sí, la idea es como esa, como si he leído varios libros en X tiempo y todos apuntan como a un tema específico o a algo en específico. Oh, no. Eso no quiere decir necesariamente que Dios te está guiando por ahí. Vamos a suponer que tú estás leyendo ahora mismo una biografía de un misionero y un libro sobre las misiones, como el libro de John Piper sobre las misiones, que es excelente. Dios me está llamando a las misiones. No, Dios te está poniendo a pensar en las misiones, tal vez para que ores por eso o para que ofrendes por eso. No necesariamente para que te vayas a África. Aquí atrás, luego aquí. Bueno. ¿Puede un buen lector ser un mal escritor? Sí. Lo que no sucede es al revés. Un buen escritor tiene que ser un buen lector. Es casi imposible que una persona que no lea escriba bien. Ahora, tú puedes ser un buen lector y Dios no te dio el talento para escribir. Eso sí es posible, pero al revés no. Por aquí, la hermana. Hay un libro, pastor, que usted menciona mucho, que se llama Carta del Diablo a su sobrino. Y nosotras queremos saber dónde conseguir ese libro. Aquí está. Aquí está. No lo Miren, encontramos ahorita. Realmente, ese libro lo escribió C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Es probablemente lo mejor que tú puedes leer para entenderte a ti misma y cómo el diablo te tienta. A mí me impresiona la sabiduría de Lewis en ese libro en particular. Y mira que me gusta mucho Lewis como apologista. Aclaro eso. No lean a Lewis como teólogo, porque era muy malo como teólogo. Si quieren encontrar una mezcla de cosas muy buenas y disparates, léanse el libro de Lewis sobre el dolor. Los primeros capítulos son excelentes, los últimos son un desastre. Pero Lewis es muy bueno como apologista. Y Carta del Diablo a su sobrino, gracias por mencionarlo. Acá. ¿Podría recomendar para un preadolescente, para preadolescentes o ya para más niños? Para que ellos lo lean. Bueno, depende de la edad, pero por ejemplo, 10 la años, Biblia, no la Biblia, pero el libro que escribió sobre la Biblia, Sally Lloyd Jones, es muy bueno. Hay un libro de Kevin DeYoung para niños pequeñitos que relata la caída. Lo que pasa es que no me acuerdo el título ahora mismo, pero es de Kevin DeYoung. Algún librero que haya por aquí que me ayude con esto, porque ahora no tengo los títulos de esos libros para niños. Me da pena decir que yo escribí uno para niños, se llama La más extraordinaria historia jamás contada, que es una teología bíblica para niños. En otras palabras, la idea es ver la historia de la redención, pero que lo puede entender un niño. Y claro, definitivamente ayuda con los padres, lo deben leer primero y eso va a ayudar a los padres. Pero algunos aquí de la librería, ¿me puede ayudar? ¿De quién es ese? Ese mismo, de Kevin DeYoung, ese mismo. Es excelente y se lee rapidito. R.C. Sproul tiene varias novelas para niños que son muy buenas, como todo lo que hacía R.C. Sproul. Sí. Para niños, Oh, y sí, las claro. de C.S. Lewis también, las novelas, las versiones cortas de los libros. Claro, Las de está Narnia, esas son Narnia. para niños. Déjenme decirles algo con respecto a Narnia. Un niño de 8 años puede leer Narnia y lo va a disfrutar, pero no lo va a entender del todo. Sin embargo, lo va a preparar para que cuando tenga 15, 16, 18, vuelva a leer a Narnia y diga, wow, ahora lo entendí mucho mejor. Y ¿saben qué? Cuando tenga 40 años,
va a entender mejor todavía a Narnia. Yo he leído las crónicas de Narnia varias veces y en una ocasión encontré en Amazon, hay una edición que trae los libros en el orden en que C.S. Lewis quería que se leyeran. Porque la bruja, el león y el ropero no es el primero. Es exactamente, el sobrino del mago. El mago y el sobrino del mago. Ok, porque ahí es que nace Narnia. Y él te da un orden. ¿Y saben qué? No se burlen de mí, pero yo estaba leyendo las crónicas, uno detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro. Son 7 libros. Y me tocó terminar con el último esperando entrar a la cita de un doctor. Estaba en eso es lo que les digo, de salir con un libro. Estaba esperando y terminé Narnia ese momento cuando, bueno, si no lo has leído no te voy a hacer un spoiler, pero de repente yo comencé a llorar. A mí me encantan las crónicas de Narnia. Ahora, si tienes pulmones para leer, sí, puedes leer entonces El Señor de los Anillos, la trilogía de Tolkien, que es más profunda, mucho más profunda que Narnia, pero ese requiere más pulmones. De hecho, debo confesar que yo nunca la he leído entera. De hecho, la comencé a leer apenas, El Señor de los Anillos. Sí vi la trilogía. ¿Qué más? A comparación con la anterior pregunta, ¿qué libro usted nos recomendaría a nosotros la juventud como adolescentes? Me refiero a edades de ejemplo de entre 15 y 18 años. Mira, es que yo creo, déjenme decir algo con respecto a la adolescencia. Yo sé que no me tiren piedras, pero déjenme decirles algo. El concepto de adolescencia es muy novedoso. La humanidad nunca se dividió en niños, adolescentes y adultos. Hasta el 1905, cuando un psicólogo evolucionista se inventó la adolescencia. Ajá, exactamente. Ok, ¿qué quiero decir con eso? De hecho, la versión Reina Valera habla de la adolescencia, pero si tú buscas la versión de 1909 en Eclesiastés, te vas a dar cuenta que dice mocedad, no adolescente, porque esa palabra no existía. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes que están en esa edad deben verse como adultos jóvenes. Cuando tú te ves como una etapa diferente, no te das cuenta que tú tienes capacidad para ya comenzar a leer libros de adultos jóvenes. Y claro, puedes leer En pos de la santidad de Jerry Bridges, puedes leer El hueco en tu santidad de Kevin DeYoung, y te va a ayudar como joven a las luchas que tienes en la etapa de la vida en que estás. Dije simplemente lo de la adolescencia para que no menospreciemos a los adolescentes. Son adultos jóvenes. Claro que no podemos ponerle más carga de la que pueden sobrellevar, pero recuerda que es un adulto que a veces le sale el niño y a veces le sale el adulto. Eso pasa en esa etapa. Pero eso es parte del crecimiento. Pero cualquier libro de lo que yo mencioné, puedes leerlo para ti. ¿Qué libro yo puedo regalarle? ¿Usted me recomendaría regalarle a una persona que no ha nacido de nuevo, pero yo quiero que conozca de Dios? Mira, ¿qué es el Evangelio? Es un librito breve de What is the Gospel? No, Paul Washer escribió un libro con un título similar, pero yo me refiero al librito pequeñito. Greg Gilbert, gracias, wow. ¿Qué es el Evangelio de Greg Gilbert? Puede ser bueno. Si es una persona que tiene problemas con la fe, le puedes regalar ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? De John Lennox. Es un libro apologético. ¿Cuál? No John Lennon, ese era el cantante de los Beatles, que ya murió hace mucho. No. John Lennox es un matemático de Oxford que está vivo, de hecho, todavía.
y es un apologista. ¿Es un buen libro para dárselo a un inconverso? El instituto tiene una materia de teología que dice cómo defender su fe. Y nos dieron para leer el libro de R.C. Sproul, el primer volumen. Pero anexado a eso, ¿qué otro libro nosotros podemos utilizar para poder defender la fe con un espíritu de humildad? Mira, yo te recomendaría que leas a Francis Schaeffer, porque Francis Schaeffer era un pensador cristiano que lo caracterizaba la humildad. Y él te va a ayudar a ver cómo interactuar con un inconverso sin ofenderlo y sin tratarlo como si fuera menos que tú, porque tú eres creyente. El libro de Mera Apologética de Alistair McGrath también es muy bueno y él habla bastante acerca del tema de la humildad en la apologética. Hay otro libro que se llama Todo Pensamiento Cautivo de Richard Pratt, que es súper breve y es oro molido ese libro, muy breve. De hecho, Richard Pratt escribió ese libro cuando él tenía 20 años de edad para enseñar a adolescentes a defender su fe. Pero resulta que John Frame, que era su profesor, él le dijo: profesor, ¿tú puedes revisarme este escrito? John Frame lo leyó y quedó tan fascinado que sin decirle nada a Richard Pratt lo llevó a la imprenta y lo imprimió. Y ese libro es un clásico de la defensa de la fe. Todo Pensamiento Cautivo de Richard Pratt Jr. Sí, acá atrás, sí. Pero Mera Apologética es muy bueno, de Alistair McGrath. Gracias, puedo. Era allá atrás. Bueno, ok. Ladies first. Hola. Hola. Mi pregunta era sobre qué usted piensa de leer, si estamos leyendo varios libros a la vez, de combinar quizás un libro secular, si es como algo de negocio que quiero aprender para mi trabajo, por ejemplo, en conjunto con un libro cristiano. Mis hermanos, a veces los cristianos olvidamos que Dios en su gracia común le ha dado a los hombres la capacidad de escribir buenas cosas aunque no sean cristianos. Y en ese sentido, yo no quise hablar aquí en este foro, porque estamos hablando de libros cristianos, no quise hablar de literatura secular. Pero, por ejemplo, literatura académica de cosas como la economía, claro, no tienes que buscar un buen libro cristiano para eso. De hecho, yo recomiendo que de vez en cuando y de cuando en vez uno lea buena ficción. Por ejemplo, yo creo que es bueno leer a Shakespeare. Yo creo que ayuda mucho a entender el alma humana. O libros de ahora, te ayuda a entender tu generación, porque yo tengo que predicarle a mi generación. Y cuando leo un libro escrito por un inconverso, estoy entendiendo cómo mi generación piensa para poder predicarle a la generación en la que vivo. O sea que, claro que sí. Sí, ahora sí. ¿Qué recomendación usted le da a los que nos gusta escribir, pero tienen el miedo de hacerlo por tanta sapienza, tantos maestros y sobre todo por expresiones de un gran escritor cristiano que dice que hasta los 50 años usted no puede tener una vida acabada para escribir un libro? Es muy famoso el que dijo eso. Entonces eso intimida a uno que escribe. ¿Puede un cristiano 30, 20 años a escribir una obra cristiana y que pueda ser respetada? Okay. Gracias. Mi respuesta es esta. Te lo voy a comparar primero con la predicación y luego con la escritura. El predicador no es aquel que tiene que decir algo. El buen predicador es el que tiene algo que decir. En otras palabras, no es simplemente que yo me pare y me paso una hora hablando. Bueno, el escritor, el que quiere escribir, tiene que preguntarse: ¿yo quiero escribir para hacer oír mi voz o es que yo tengo algo que decir? ¿Hay alguna contribución que yo puedo hacer a mi generación a través de la escritura? Por lo que he aprendido de teología, por lo que he aprendido de esta área práctica de la vida cristiana, y entonces comenzar a escribir, porque una persona puede escribir para sí misma. De hecho, ya los diarios no se usan, pero en generaciones pasadas la gente escribía diarios y escribía para sí mismo. No necesariamente para que otros lo lean.
Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿tengo yo una contribución que hacer que otros no han hecho? ¿Que pueda ser de ayuda para mi generación? Y escribe. Y recuerda esto, escribir no es desear escribir. Escribir no es tener la intención de escribir. Escribir es escribir. ¿Qué significa eso? Que te tienes que sentar a escribir. Escribe, te va a salir mucho disparate en un momento dado, pero lo lees 10 días después y vas a ver los disparates más rápido y lo corriges. Esto es pulir. Yo tengo un amigo que ustedes conocen, apellido Núñez, que siempre me dice que el problema mío es que yo soy muy perfeccionista. Y yo creo que Miguel tiene algo de razón en eso, pero el asunto es que uno escribe y no necesariamente a la primera vez te sale bien. Léelo unos días después, déjalo ahí en la nevera y cuando lo vuelvas a escribir te vas a dar cuenta que vas a poder pulir más y mejor. No más preguntas. Una última pregunta, creo que ya se el tiempo se fue. Ya me van a botar de aquí, de la IBI. Bueno, pero una última. ¿Hay algún material que se pueda recomendar para personas que profesan ser ateas? Mira, el libro que yo dije ahorita de John Lennox es un buen libro. R.C. Sproul tiene un libro titulado La psicología del ateo. Y es muy interesante porque él trata de analizar qué es lo que mueve a un ateo a ser ateo. Y yo creo que si la persona es un pensador, porque ese libro de Sproul no es tan fácil, o sea, no es tan simple como todo lo que él normalmente escribía, pero La psicología del ateo yo creo que es un buen libro. Estoy tratando de pensar en español. ¿Qué hay en español? Oh, claro, Timothy Keller, Reasons for God. ¿Cómo se dice en español? ¿Es razonable creer en Dios? De Timothy Keller es un buen libro, gracias. Una fe lógica también de Timothy Keller es bastante bueno. Yo creo que yo le puedo dar el Dios pródigo a un inconverso, aunque sea ateo, y decirle que lo lea. Y puede ser atrapado por la gracia. Para ustedes, lean Atrapado por la alegría. Es un libro pequeñito donde C.S. Lewis narra cómo él se convirtió de ser un ateo en cristiano. Y por lo menos a ti te puede ayudar para saber cómo lidiar con el ateo. Y de hecho, nada más el título es fascinante. Atrapado por la alegría, de C.S. Lewis. Bueno, yo creo que ya, para que no me voten, dicen que lo mejor para un predicador es acabar cuando la gente te quiere seguir oyendo. Así que para que ya no se aburran de mí, Joan.